Franco Machiavelli, muy buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Bueno, estamos delante de un lunes negro y de una fotografía de cisne negro que se llama DeepSeek. Pues al parecer sí, al menos en lo que vendría a ser sector tecnológico, ¿no? Porque el resto del conjunto y del fondo del mercado, pues aparentemente podría llegar a tener alguna afectación, pero no tanta, ¿no? Estabas comentando ahora el VIX y efectivamente, sobre todo tendríamos que vigilar niveles que empiecen a superar cotas de 26. Todo eso ya sería bastante alarmante para el mercado, pero honestamente, José, a mí me gustaría empezar, digamos, esta breve intervención con lo siguiente. Vemos que el Nasdaq se hunde 3,4. Se está hablando muchísimo del fin de algunas tecnológicas tal y como las conocíamos, pero cuidado porque, según últimas declaraciones del CEO, en este caso de DeepSeek en este caso utiliza hasta 50.000 tarjetas H100 de NVIDIA. O sea, de una forma u otra utilizan tarjetas de NVIDIA. Cuidado con esto porque efectivamente, claro que tiene, digamos, un efecto o tendrá un efecto en muchas valoraciones de muchas compañías, luego podemos hablar de eso, pero ojo con los excesos del mercado. Cuando el mercado entra en pánico, tiene miedo, todo eso se nutre a todo el conjunto del mercado y sobre todo a otro tipo de compañías que a priori no deberían verse tan afectadas y se ven afectadas. ¿Por qué digo algunas que no deberían verse tan afectadas y se están viendo afectadas? ASML, que lo estabas comentando anteriormente, que también tiene unas caídas muy importantes. Pero es que para hablar de ASML hay que entender lo que vemos en pantalla. Y es no solamente la ciclicidad, porque esto es lo que anticipa, José, la caída de ASML. No es que anticipe el fin, en este caso de la IA como la conocíamos, sino que lo que anticipa es esa ciclicidad tan característica de los pedidos de fábrica, que vuelva nuevamente a caer en ese caso. Ese fue el motivo, hicimos un vídeo en Negocios Televisión hace bastante tiempo, por el cual se hundió tanto en su día, cuando tuvo ese delay en la presentación de resultados también, o no delay, bueno, no delay, perdón, sino que se presentó antes y se hundió un 20. No solamente eso, sino que aquí estuvo el tema en el net bookings, en los pedidos de fábrica, que cayeron drásticamente. Entonces, lo que anticipa la caída de ASML, y ahora lo entenderemos todo muy bien, es otra caída precisamente derivado de esto, porque podemos estar ante un escenario preocupante que sea una crisis en el mercado de hardware y que eso se traduzca en que el mercado de segunda mano se inunda de GPUs de segunda mano, de muchos centros de datos y muchas startups que podrían llegar a colapsar. Pero lo más importante, José, ASML es el proveedor de estas marcas que estamos viendo en pantalla. Y antes has comentado Taiwan Semiconductor, que por cierto no está cayendo, pues es cliente, en este caso, de ASML, ¿de acuerdo? Al igual que otras tecnológicas también. Y probablemente lo más importante para seguir, yo no es que sea que tenga sesgo con ASML, pero la tengo bastante estudiada. Y ASML tiene algo que no tienen las demás, ni siquiera China en este caso, y es ese sistema de Extreme Ultraviolet Lithography, que son esos sistemas de litografía ultravioleta, que básicamente de lo que se encarga es de grabar, como ponemos ahí, patrones extremadamente pequeñitos en las obleas de silicio de esos microchips. Eso no lo tiene China. China puede tener una IA que evidentemente con costes muchísimo más inferiores, que es todo lo que está guiando la narrativa actual, pero ASML sigue siendo un jugador clave en el contexto o en el ecosistema actual. Por eso vemos que cuando el mercado se inunda de volatilidad se lleva por delante algunas compañías que no deberían tener a lo mejor tanto el efecto como sí lo van a poder llegar a tener en NVIDIA, ¿de acuerdo? Porque en donde debe mirar el inversor ahora, esta semana, José, es en los resultados. Por suerte tenemos resultados empresariales de grandes tecnológicas. Vamos a ver qué dicen en las proyecciones, en las guías, en el guidance que les suelen llamar. Vamos a ver qué dicen ahí, pero yo ya no tendría tan en cuenta eso, que el inversor lo va a tener muy en cuenta, sino yo tendría en cuenta el llamado conference call, ¿no? Esa rueda no de prensa, pero es una rueda de analistas, ¿no? Que analistas preguntan directamente a los directivos de las compañías. Ya sabemos dónde irán orientadas las preguntas. Entonces, en esta semana, más que nunca, lo que el inversor medio debe vigilar, más allá del guidance que presenten las compañías, de los resultados nos vamos a ir olvidando. Ya el Q4, salga lo que salga, el mercado ya le va a dar igual. El mercado ahora quiere ver esto. Ya no le importa cómo fue el Q4 en términos de ingresos y beneficios por acción. Va a querer mirar exclusivamente este punto. Y eso se va a poder ver proyectado en la guía, en las guías de las compañías y o, en este caso, en la conference call, en esa rueda de analistas, en este caso, que le preguntan a los directivos. Y añadir un punto más simplemente, José, que claro, mucha gente está hablando de China, mucha gente está hablando de, bueno, pues este nivel de sobrevaloración a priori comparativa. Hablabas tú antes también de esta imagen, así que no me voy a repetir, pero frente a los que hablaban mucho de
de lo que era China. Publicaban también en el Times algunas portadas de por qué China no es capaz de crear nada o no puede crear nada. Y aquí estamos viendo un poco la parte de lo que fueron exportaciones, en este caso de vehículos por parte de China. Y si hablamos de vehículos en comparación a Estados Unidos, hay que mirar esto. Tesla contra BYD. Ojo, porque la amenaza de China puede llegar a ser más tangible de lo que nos podemos llegar a imaginar. Yo sé que hay mucha opacidad, que hay todo ese tono algo ambiguo en China que no es muy confiable a veces, pero cuidado porque cuando si se mete hasta la cocina, acabará siendo una realidad. Necesitamos tiempo para ver esto y esta semana para acabar de confirmar que ese sentimiento de mercado se amplía todavía más o se revierte. Mucho por ver todavía, ¿no? ¿Crees que se puede revertir de una manera veloz? Porque ahora mismo la fotografía es complicada, ¿eh? Es decir, la pregunta aquí, tú la estás planteando, es si hay un cambio de tendencia en el mercado, si a pesar de las caídas seguimos en una tendencia alcista, pero si el gap no se cierra, si el agujero no se cierra, estamos cambiando de tendencia durante la semana a un entorno bajista. Y eso, primero, es en enero, con lo que te puede marcar un guidance para el conjunto del año, y luego te está cambiando una tendencia que viene desde octubre de 2023, donde esto es que no ha habido rally de Navidad, es que llevamos un rally desde octubre del 23, llevamos un año y medio de rally, con lo que lo tenemos todo sobrevalorado, sobre todo en 7 empresas, 10, 12, pero no más, de tal manera que esas son el foco con que esas cambien de tendencia, se va todo a un cambio de tendencia brutal, ¿no? 100%. De hecho, ¿sabes de dónde yo creo que puede llegar a venir el cambio de tendencia, José? Excluyendo la parte técnica, que la parte técnica está muy bien. Yo ahora podría hacer un comentario súper mega simplista y decir, bueno, veremos si cambiamos. No es que sea simplista porque sea malo, pero demasiado básico. Decir, bueno, un cambio de tendencia vendría dado por un quiebre tendencial de la zona de los... Ya lo sabemos. Quiero decir, al final, cuando miramos algo a veces a nivel técnico, que a mí me gusta mucho el técnico, ¿vale? Pero es como mirar el suelo, ver que está mojado y decir, bueno, probablemente esté lloviendo. Hombre, pues claro que está lloviendo, si está mojado. O sea, lo más normal es que si esto va mal, rompamos soportes. Quiero decir, no es una gran novedad eso. ¿Qué es lo que haría romper soportes? Ahí es donde yo creo que hay que mirar. Y es lo que acabas de decir, José, el tema de las valoraciones y de los múltiplos. Si el inversor empieza a pensar que esos múltiplos están muy altos, porque a priori lo estaban, pero tenían una justificación, y lo llegamos a decir en Negocios Televisión, múltiplos altos no siempre significan correcciones o necesidad de corrección, porque el mercado no se mueve por expansión de múltiplos, el mercado se mueve por beneficio por acción. Entonces teníamos múltiplos altos, beneficio por acción muy alto. Entonces el mercado decía, pues seguimos. Pero ahora, si esto lo puede girar y el inversor puede empezar a decir, ¿y qué vas a hacer con toda esta inversión multimillonaria que tienes aquí cuando aquí al lado me la hacen 100 veces más barato? Pues ahora te voy a exigir un múltiplo de valoración muchísimo más bajo. Y ahora con todo este sobrestock, a ver cómo te lo sacas de encima, a ver ahora cómo proyectas el futuro con todo esto que me has estado vendiendo hasta la fecha. Ahí es donde el inversor se puede poner exigente y exigir otro tipo de valoraciones totalmente distintas y que eso se lleve por delante el mercado, que eso sí se lleve por delante los soportes, todo lo que tú quieras, pero va a venir dado de eso. Porque la rotura de un soporte es consecuencia de, nunca es el motivo. ¿Me explico? Es en este caso el efecto, no la causa, y hay que mirar la causa. Entonces, por eso es lo que estamos diciendo. Este motivo de trasfondo es el que puede hacer girar absolutamente todo. Y como bien has comentado, claro que se va a llevar, en este caso, el mercado por delante por el peso que tiene. Porque si miramos el RSP, el equiponderado, pues a lo mejor experimentará pues una corrección. Pero miramos SP Nasdaq, se lo lleva por delante. ¿Me explico? Entonces, creo aún así... No, me preguntaba si creo que puede haber una reversión rápida. Creo que todo puede llegar a depender de lo que comenté antes. Las guías que presentan esta semana las compañías, que presentan muchas de las 7 magníficas, más esa rueda, esa conference call y lo que puedan llegar a decir al respecto. Y, por otro lado, aquí siendo un poquito más especulador, si a lo mejor este modelo de DeepSeek no vaya a ser que pinta muy bien y que luego presenta algún fallo. ¿Me explico? Ahí va a emerger nuevamente la narrativa de fortaleza de esos sistemas probados, maduros y testeados y respaldados, y ahí le va a volver a ganar la narrativa. Será una guerra. ¿Cómo se traduciría esa guerra? Pues en lateralidad, pero en una lateralidad muy amplia el movimiento, algo que incluso hemos llegado a decir que podríamos llegar a estar viendo en 2025. Creo que ahí están la gran parte de las variables. José, ¿me puedo dejar algo? Obviamente, no soy el chat GPT yo, me puedo dejar algo, pero realmente creo que por ahí pueden ir los tiros, así que lo que tenemos que hacer es vigilar todos estos puntos que hemos comentado de cara a, sobre todo al corto plazo, y como comentabas, a lo largo de 2025, ver si tenemos finalmente una lateralidad muy, muy amplia o si tenemos totalmente un cambio de tendencia. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Franco Machiavelli. Buen día, buen negocio. Muchas gracias, José. Un abrazo.